Ella pudo verlos, 5 hombres a caballo. Su padre, Samuel Whitman, iba al frente, el rostro enrojecido por el alcohol y la furia pese a lo temprano de la hora. A su lado cabalgaba Thomas Brennan, el herrero con quien estaba destinada a casarse. Su corpulencia hacía que su caballo pareciera pequeño. Otros 3 hombres de Redemption Creek completaban el grupo. Todos armados, todos con la expresión recta de quienes creen justa su causa. El jefe Mano de Piedra salió de su tipi, digno a pesar de la intrusión a tan temprana hora. Joseph corriendo alce se situó a su derecha, traduciendo mientras el jefe hablaba. ¿Por qué vienen hombres blancos armados a nuestro campamento pacífico? El padre de Sara escupió jugo de tabaco deliberadamente cerca de donde estaba el jefe. Venimos por propiedad robada. Esa mujer, señaló directamente a Sara, que había salido pese a la advertencia de Joseph, es mi hija. Fue llevada por tu salvaje. No fui llevada, dio un paso al frente Sara, con la voz más firme de lo que se sentía. Elegí irme. La risa de Thomas Brennan fue desagradable. Las mujeres no eligen, muchacha. Perteneces a tu padre hasta que me pertenezcas a mí. Esa es la ley. La ley del hombre blanco, dijo Joseph corriendo alce con frialdad. Aquí no tiene poder. La mano del padre de Sara se movió hacia su pistola. Muchacho, entrégala. No terminó la amenaza. Joseph había desenvainado su cuchillo en un solo movimiento fluido. La hoja brilló al sol de la mañana. A su alrededor, los guerreros Lakota encajaron flechas en las cuerdas con práctica facilidad. Ustedes son 5. Nosotros somos muchos, afirmó Joseph con sencillez. Y amenazan a quienes están bajo nuestra protección. ¿Protección? Se burló Thomas Brennan. Es una mujer blanca viviendo con salvajes. Los buenos cristianos tenemos el deber de salvarla de la corrupción. Sara encontró su voz, la ira venciendo al miedo. La única corrupción que he conocido fue en su pueblo cristiano. Esta gente me ha mostrado más bondad y respeto de lo que jamás conocí entre los míos. El rostro de su padre se tornó morado. Bruja desagradecida. Después de todo lo que hice por ti. Me golpeaste. Estallaron las palabras de Sara. Me vendiste a él. Señaló a Thomas, como si fuera ganado. He visto los moretones que deja en sus caballos. Sé lo que me habría hecho a mí. Disciplina, gruñó su padre. Es lo que necesitas. Lo que siempre has necesitado. El jefe Mano de Piedra alzó la mano y cayó el silencio. Cuando habló, Joseph tradujo, y su voz llevaba la autoridad del jefe. La mujer vino a nosotros buscando refugio. Ha trabajado junto a nuestra gente, aprendido nuestras costumbres, mostrado respeto. Se queda por elección, no por la fuerza. Este es el modo Lakota. Todas las personas eligen su propio camino. Me importa un comino su modo, espetó Samuel Whitman. Se viene con nosotros ahora. Desmontó y avanzó hacia Sara. Joseph se interpuso, pero Sara sorprendió a todos al dar ella misma un paso al frente. No, dijo en voz baja. Su padre se detuvo, parpadeando, sorprendido. Nunca lo había desafiado así. No, repitió más fuerte. No me iré. Aquí no tienes poder sobre mí. Soy tu padre. Un padre protege. Un padre cuida. Tú no hiciste ninguna de las dos cosas. La voz de Sara crecía con cada palabra. Elijo quedarme con personas que entienden el honor. El rostro de Samuel Whitman se contorsionó de rabia. Se abalanzó con la mano en alto para golpearla, pero Joseph corriendo alce fue más rápido. Sujetó la muñeca del hombre mayor, inmovilizándola con una fuerza aparentemente sin esfuerzo. No la tocarás, dijo Joseph, cada palabra precisa como una hoja. Ni aquí ni nunca más. Por un momento, ambos hombres quedaron inmóviles. Un encuentro del viejo mundo con el nuevo. Entonces Thomas Brennan cometió un error fatal.
Al ver a su prometida defendida por un indio, su rabia se desbordó. Sacó la pistola. El chasquido de las cuerdas llenó el aire. El sombrero de Thomas salió volando. Una flecha había pasado lo bastante cerca como para partirle el cabello. Su caballo se encabritó, a punto de desmontarlo. Otras flechas se clavaron en el suelo a los pies del animal, haciéndolo bailar nervioso. Las siguientes no fallan, dijo con calma el jefe Mano de Piedra. Joseph tradujo. Váyanse ahora. No regresen. El padre de Sara se zafó del agarre de Joseph, retrocediendo hacia su caballo. Esto no ha terminado. Volveré con la caballería. Quemarán todo este campamento para recuperarla. Entonces no encontrarán nada, respondió Joseph. Nos movemos como el viento. Hombre blanco, sus soldados son lentos y ruidosos. Los oímos venir desde millas. Están haciendo la guerra a los Estados Unidos. Gritó uno de los otros hombres. Estrella de la Mañana dio un paso al frente, su inglés cuidadoso pero claro. No hacemos la guerra a nadie. Protegemos a una mujer que pidió ayuda. Si eso es un crimen en su mundo, entonces su mundo está roto. El enfrentamiento se tensó como una cuerda de arco. Sara vio a su padre calcular las probabilidades. Incluso su cerebro empapado en whisky podía contar. 5 hombres contra 30 guerreros, todos con flechas apuntando. Sube a tu caballo, Samuel, gruñó Thomas Brennan, enfundando la pistola con evidente desgana. Esto lo arreglaremos por la ley. Mientras montaban, el padre de Sara la miró fijamente por última vez. Estás muerta para mí, muchacha. ¿Oíste? Muerta. Has elegido a estos paganos antes que a tu propia sangre. He elegido la libertad antes que la esclavitud, respondió Sara. He elegido el respeto antes que el miedo. Si eso me hace estar muerta para ti, entonces llevo mucho tiempo muerta. Los 5 hombres giraron sus caballos y se alejaron al galope, levantando polvo. Los guerreros mantuvieron los arcos tensados hasta que los jinetes desaparecieron en el horizonte. Cuando la gente se dispersó, Sara comenzó a temblar, la reacción tardía la alcanzó. La mano de Joseph tocó suavemente su codo. Fuiste valiente, dijo. Estaba aterrada. El valor no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. La miró con atención. Tu padre volverá a intentarlo. Lo sé, respondió Sara, mirando el campamento que se había convertido en su refugio. He traído peligro a tu gente. Tal vez debería irme. No, la palabra fue cortante, inmediata. Joseph se contuvo y habló más suave. No. Correr se acabó. Ahora te mantienes firme y luchas. Nosotros estamos contigo. El jefe Mano de Piedra se acercó y puso una mano curtida sobre el hombro de Sara. Habló largo rato en lakota. Joseph tradujo. Mi tío dice que hoy hablaste con el corazón de una guerrera. Reclamaste tu libertad ante todos, entre nuestra gente. Eso es sagrado. Te nombra Guayacawin, mujer pluma. Porque has aprendido a volar libre como el águila. Las lágrimas nublaron la vista de Sara. Un nombre, su propio nombre, elegido, no impuesto, ganado, no entregado. Pero las águilas aún deben vigilar a los cazadores, continuó el jefe. Tu padre habló de soldados. Debemos prepararnos. El resto del día se dedicó a los preparativos. El campamento, que a Sara le había parecido tan permanente, reveló su naturaleza nómada cuando comenzaron a desmontar los tipis. Se empacaron las pertenencias. Para el anochecer estarían listos para moverse en cualquier momento. Joseph la encontró mientras ayudaba a Estrella de la Mañana a guardar los enseres. Hoy lo hiciste bien, dijo. Pero esto es solo el comienzo. Vendrán otra vez con más hombres, más armas. Lo sé, respondió Sara, envolviendo con cuidado los materiales de abalorios. Siento traer este problema. Basta, su voz fue firme.
Tú no traes problemas. Ellos traen problemas. Tú traes. Se detuvo, buscando palabras. Tú devuelves la vida a lugares que estaban muertos. Antes de que Sara pudiera preguntar, un joven guerrero llegó corriendo, hablando rápido en Lakota. El gesto de Joseph se ensombreció. Los exploradores informan de soldados a un día de camino al sur, quizá 20 hombres. El corazón de Sara se hundió. Tan pronto. Su padre debía haber ido directo al fuerte, inventando historias de mujeres blancas secuestradas para inflamar el sentido del deber de la caballería. ¿Qué haremos? Joseph sonrió. Una sonrisa de guerrero que transformó su rostro normalmente serio. Lo que siempre hacen los Lakota, desaparecer como el humo y dejar que persigan fantasmas por la pradera. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para moverse, Sara trabajó junto a las mujeres con una comprensión nueva. Ya no solo aprendía habilidades, era parte de algo más grande, de un pueblo que valoraba la libertad por encima de todo. Su padre había querido volver a encerrarla, pero no lo entendía. Ella había probado la independencia, había sentido el respeto de ser tratada como persona y no como propiedad. Las estrellas brillaban sobre sus cabezas cuando Joseph salió a caminar con ella por última vez antes del movimiento. ¿Tienes miedo?, preguntó. Sara lo pensó. Sí, pero es distinto. Antes temía la jaula, ahora temo perder mi libertad. Es un miedo mejor. Creo que vale la pena enfrentarlo. Él asintió, aprobando. Mañana iremos al norte, a las colinas sagradas. Los soldados no nos siguen allí. Es fácil emboscarlos, difícil rastrearnos. Estarás a salvo. Estaremos a salvo, corrigió Sara. Ya no estoy separada. El peligro de tu gente es el mío. En la oscuridad, más que verlo, sintió su sonrisa. Guayacawin. Sí. Ahora entiendes. Bajo el vasto cielo de la pradera, Sara supo que los días venideros pondrían a prueba su nuevo valor, pero también que no los enfrentaría sola. Detrás de ella había un pueblo que entendía que la libertad vale cualquier precio. Y a su lado, un guerrero que le había mostrado que la fuerza y la ternura podían habitar el mismo corazón. Que vengan, pensó. Que vengan todos. No encontrarían a la muchacha aterrada que huyó de Redemption Creek. Encontrarían a Mujer Pluma, que había aprendido a volar. El fuego ardía abajo, proyectando sombras danzantes en el valle oculto donde habían acampado tras 3 días de duro viaje. La mayoría dormía, exhausta por evadir a los soldados que los seguían como sabuesos obstinados. Pero Sara no podía dormir. Envuelta en una manta de búfalo, observaba cómo las llamas se reducían a brasas. Joseph corriendo alce emergió de la oscuridad con su habitual silencio. Añadió leña al fuego y se sentó frente a ella. Tus pensamientos pesan, observó. Sara apretó la manta. No dejo de pensar en esa vida que dejé atrás. A veces parece una pesadilla de la que desperté. Otras veces, buscó las palabras, otras me pregunto si esto es el sueño. Ella asintió, sorprendida por su comprensión. Todo ha cambiado tan rápido. Hace un mes me preparaba para una boda que temía. Ahora aprendo a curtir pieles y a hablar Lakota mientras huyo de la caballería. El cambio llega como la tormenta, dijo Joseph, rápido, poderoso, lavando lo que fue. Se quedaron un rato en silencio, escuchando los sonidos de la noche, un búho, el viento entre los pinos, el aullido lejano de los coyotes. Por fin, Sara reunió el valor para decir lo que le pesaba en el corazón. En mi mundo, en mi viejo mundo, hombres y mujeres tenían reglas, expectativas. Me enseñaron que el cuerpo de una mujer era moneda, que debía guardarse hasta poder intercambiarse en matrimonio. Luego pertenecía a su marido para usarlo como quisiera. El gesto de Joseph se oscureció, pero permaneció en silencio, dejándola hablar. Mi madre, antes de morir, intentó prepararme. Me dijo que fuera obediente, que aguantara, que al principio dolería pero era normal, que los hombres tenían necesidades y las esposas obligaciones,
La voz de Sara se volvió amarga. Nunca dijo que pudiera ser distinto. Tal vez no lo sabía. Tu madre vivió en una jaula, dijo Joseph en voz baja. Te enseñó a sobrevivir en esa jaula. No podía enseñar lo que no conocía. Sara por fin lo miró. ¿Qué saben las mujeres Lakota? Él lo pensó con cuidado. Saben que su valor no está en lo que pueden soportar, sino en quiénes son. Saben que sus cuerpos les pertenecen, regalo del Gran Espíritu. Saben que unirse a un hombre debe traer alegría, no dolor. Alegría, repitió Sara, la palabra extraña en su boca en ese contexto. Mi madre decía, continuó Joseph, que las mujeres blancas eran compadecidas. Decía que se les enseñaba a temer lo que, entre nuestra gente, debería ser bello. Las mujeres tienen poder. Eligen a sus maridos. Pueden divorciarse simplemente colocando las pertenencias del fuera del tipi, en el lecho matrimonial. Su placer importa tanto como el del hombre. Sara sintió calor en las mejillas, pero no apartó la mirada. Nunca oí a nadie hablar del placer de las mujeres. Porque tu gente vuelve vergonzoso lo sagrado. Toman lo que debería ser compartir y lo convierten en arrebatar. Su voz tenía un filo de ira. Por eso te prometí que nunca serías lastimada. He visto lo que tu mundo hace a las mujeres. Está mal. El fuego crepitó, lanzando chispas al cielo oscuro. Sara las vio elevarse y desaparecer. A veces, admitió en un susurro, cuando me ayudas a bajar del caballo o me sostienes al cruzar un arroyo, siento cosas. Y luego llega el miedo, porque me enseñaron que sentir conduce al dolor. Joseph se inclinó un poco hacia adelante. El miedo es enemigo de la alegría. Vuelve rígido al cuerpo cuando debería estar suave, lo cierra cuando debería abrirse. Por eso las madres Lakota enseñan distinto a sus hijas. Les enseñan que el deseo es natural, como el hambre o la sed. Que la satisfacción es su derecho. Pero ¿cómo pueden estar seguras? Preguntó Sara. ¿Cómo pueden confiar? Porque a los hombres Lakota también se les enseña. Desde niños aprendemos que nuestra fuerza es para proteger, no para conquistar. Que la confianza de una mujer es un regalo que debe ganarse, no un premio que se toma. Un hombre que hiere a una mujer en el lecho matrimonial trae vergüenza sobre sí mismo y su familia. Sara asimiló esto, tratando de reconciliarlo con todo lo que le habían enseñado. Thomas, el herrero, solía decir que las mujeres que disfrutaban de eso estaban corrompidas, rotas. Entonces era un necio, dijo Joseph con frialdad. Y un cobarde. Solo los hombres débiles necesitan que las mujeres estén rotas. Volvieron a guardar silencio. Sara sintió que estaba al borde de un precipicio, mirando hacia abajo las creencias que habían moldeado toda su vida. Cuestionarlas se sentía peligroso, revolucionario. A veces sueño, confesó. No pesadillas sobre mi padre o Thomas. Sueños distintos, sobre posibilidades, pero despierto avergonzada. La vergüenza es una cadena que tu gente te envolvió, respondió Joseph. Puedes elegir quitártela. ¿Cómo? Joseph se levantó y rodeó el fuego para sentarse a su lado, manteniendo con cuidado una distancia respetuosa. Conociendo tu propio corazón, entendiendo que lo que sientes es natural, no malvado. Sabiendo que tienes derecho a elegir. Siempre eliges lo que ocurre con tu cuerpo. Sara se volvió para mirarlo, estudiando su rostro a la luz del fuego. Incluso si elijo nunca, ¿mantener siempre distancia? Incluso entonces. Especialmente entonces, sus ojos estaban firmes, sinceros. Te dije que moriría antes de hacerte daño. Eso incluye herir tu espíritu cruzando tus límites. Pero eres un hombre. ¿No tienes necesidades? La palabra sabía amarga, cargada con todo el peso de las enseñanzas de su padre. Tengo sentimientos, corrigió Joseph. Deseos. Sí, cuando sonríes al aprender algo nuevo. Cuando ríes con Morning Star.
Cuando te enfrentas con valentía a tu padre. Siento muchas cosas, pero esos sentimientos son míos para manejarlos, no una carga que tú debas llevar. Sara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Ningún hombre había sugerido jamás que sus deseos fueran su propia responsabilidad. En mi vida anterior, dijo despacio, me enseñaron a hacerme pequeña, callada, complaciente, a no desear nunca, solo a ser deseada. A no elegir, solo a ser elegida. Pero aquí, hizo un gesto hacia el campamento, aquí aprendí a rastrear ciervos y a curtir pieles. Tengo un nombre que me gané. Digo lo que pienso sin castigo. Te estás convirtiendo en quien siempre fuiste, dijo Joseph. No estás cambiando, te estás descubriendo. ¿Y si lo que descubro me sorprende, me asusta? Entonces lo enfrentas con el mismo valor con que has enfrentado todo lo demás. Hizo una pausa y añadió en voz baja. Y no estás sola para hacerlo. Sara sintió que algo se movía dentro de su pecho, como hielo empezando a quebrarse bajo el sol de primavera. Cuando me cargaste a través de ese arroyo crecido, me sentí a salvo. No solo de ahogarme. A salvo de todo. Nunca había sentido eso con un hombre. Así debe ser, dijo Joseph. El brazo de un hombre debe ser santuario, no amenaza. Tu esposa, Winterdab, ella conocía esta seguridad. Una sonrisa triste tocó sus labios. Sí. Era feroz a su manera, no le temía a nada. Pero en mis brazos podía ser suave. Decía que era como ser sostenida por la montaña, fuerte, firme, inmutable. Debes extrañarla mucho. La extraño, pero el duelo tampoco es una jaula. Es una estación que pasa, la miró directamente. A ella le habrías gustado. Habría dicho, tienes el corazón de una guerrera que lucha por liberarse. El fuego volvió a arder bajo. El campamento dormía en paz, seguro en su valle oculto. Mañana traería más huida, más incertidumbre. Pero esta noche, en este instante, Sara sintió algo que nunca había experimentado, la posibilidad de sanar. Tengo miedo, admitió. No de ti, sino de mí misma. De descubrir que no soy quien me enseñaron a ser. Eso es sabiduría, no debilidad. Cambiar requiere valentía. Joseph se levantó para volver a su puesto de guardia. Pero recuerda esto, Villa Kawin. Descubras lo que descubras sobre ti, sigues bajo mi protección. Elijas o no elijas, aquí eres valiosa. Mientras se alejaba, Sara lo llamó en voz baja. Joseph. Él se volvió. Gracias por verme como algo más que algo que poseer, arreglar o salvar. Nunca estuviste rota, respondió. Solo enjaulada, y ninguna jaula, por fuerte que sea, puede retener a un águila para siempre. Sola de nuevo junto al fuego moribundo, Sara se quedó con sus pensamientos. La conversación había abierto puertas que llevaban mucho tiempo cerradas. Detrás de ellas había posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar, que su cuerpo pudiera ser suyo, que el deseo no fuera pecado, que tuviera derecho a querer, elegir y sentir. La aterraba. La exaltaba. A lo lejos, un lobo aulló y otro respondió. Incluso los depredadores, se dio cuenta, cantaban a sus parejas con ternura. El mundo natural no conocía la vergüenza, solo la conexión. Pensó en los ojos firmes de Joseph, en su distancia cuidadosa, en promesas que no pedían nada a cambio. Pensó en lo distinto que se sentía ser protegida y no poseída. Por primera vez entendió que cuando él había susurrado, moriré antes de hacerte daño, no se refería solo al dolor físico. Quería decir que nunca volvería a enjaular su espíritu. Mientras las estrellas giraban y el fuego se apagaba en brasas, Sara Bittman, Villa Kawin, sintió los primeros indicios de lo que la libertad podía significar de verdad. No solo escapar de la casa de su padre o de los puños de Thomas, sino liberarse de las cadenas alrededor de su mente y su corazón. Mañana volvería a huir, a escapar de los soldados que querían arrastrarla a su vida anterior. Pero esta noche había dado los primeros pasos de un viaje distinto, hacia la sanación,
la confianza y la posibilidad de que la alegría existiera donde antes solo había miedo. El búho volvió a llamar, y esta vez sonó como una bendición. La tormenta llegó sin aviso, como suelen hacerlo las tormentas de la pradera. Un momento el cielo estaba despejado. Al siguiente, nubes negras rodaron como una avalancha, trayendo cortinas de lluvia y vientos violentos. La banda atravesaba un cañón estrecho cuando el diluvio cayó, convirtiendo el cauce seco en un torrente furioso. «A terreno alto», ordenó el jefe Stonean, pero el caos del viento y el agua se tragó sus palabras. Sara se aferró a su caballo mientras luchaba contra el agua creciente. Entre la lluvia, veía a las familias dispersas, niños llorando, todos peleando por llegar a las paredes del cañón. Entonces lo oyó, un rugido que no era trueno. Una crecida repentina. La voz de Joseph cortó la tormenta. De pronto estaba a su lado, alcanzando las riendas de su caballo. «El cañón se llenará. Debemos». Sus palabras se perdieron entre gritos. A través de la lluvia, Sara los vio, soldados montados apareciendo como espectros en la boca del cañón. Habían seguido a la banda después de todo, usando la tormenta como cobertura para la emboscada. «Ahí está la mujer blanca», reconoció la voz de Thomas Brennan, llevada por el viento. Todo ocurrió a la vez. El agua subió más. Disparos estallaron. El caballo de Joseph relinchó y cayó, arrojándolo al agua embravecida. Sin pensarlo, Sara se deslizó de su montura y se lanzó tras él. La corriente era brutal, golpeándola contra las rocas, llenándole la boca de agua lodosa. Pero había aprendido a nadar en el arroyo cerca de su hogar de infancia, una de las pocas libertades que se había robado a sí misma. Luchó contra la corriente hasta verlo, forcejeando por mantenerse a flote, el brazo izquierdo colgándole inútil. Joseph. Logró agarrar su brazo sano y usar la corriente para empujarlos hacia un grupo de rocas. Se encaramaron, jadeando, mientras el caos rugía a su alrededor. Los soldados desmontaron, cubriéndose tras las rocas e intercambiando fuego con los guerreros Lakota que habían alcanzado terreno alto. Pero la tormenta era el enemigo mayor. Sara observó horrorizada cómo una pared de agua atravesaba el cañón, arrastrando caballos, provisiones, todo a su paso. «Tu brazo», dijo, viendo la sangre empapar la camisa de Joseph. «La bala solo lo rozó». «He tenido peor», respondió, escudriñando las paredes del cañón. «Allí, un sendero de ciervos. ¿Puedes trepar?» Sara asintió, aunque el camino parecía imposiblemente empinado. Comenzaron a subir, ayudándose entre las rocas resbaladizas. El combate continuó de forma intermitente, pero la crecida obligaba a ambos bandos a buscar la supervivencia antes que el conflicto. Habían subido unos 15 metros cuando Thomas Brennan apareció sobre ellos, tras encontrar otra ruta. Su rostro estaba torcido por la furia y algo más, una rabia posesiva que heló la sangre de Sara. «Te tengo ahora, chica», gruñó, alzando el rifle. Joseph se movió para cubrirla, pero su brazo herido lo volvió lento. El cañón del arma se balanceó hacia ellos. Sara no pensó. Su mano encontró una piedra y la lanzó con la precisión que Joseph le había enseñado al cazar. Golpeó a Thomas de lleno en la sien. Él se tambaleó, el disparo se fue desviado y su pie resbaló en la roca mojada. Por un instante se sostuvo al borde, brazos agitados. Luego cayó hacia atrás con un grito, desapareciendo en las aguas rugientes. Sara miró el lugar donde había desaparecido, atónita por sus propias acciones. La mano buena de Joseph se posó en su hombro. «Nos salvaste», dijo simplemente. «Vamos, debemos seguir subiendo». Llegaron a una cueva poco profunda a mitad de la pared del cañón justo cuando el agotamiento los venció. Afuera, la tormenta seguía, pero la cueva estaba seca, protegida. Joseph se dejó caer contra la pared, el rostro gris por el dolor y la pérdida de sangre. «Déjame ver», exigió Sara, arrancando tiras de su vestido para vendar la herida. La bala había atravesado el músculo del brazo superior,
sin tocar hueso ni vasos importantes. Trabajó con manos firmes, usando las habilidades que Morningstar le había enseñado. «Estás temblando», observó Joseph mientras ataba el vendaje. «Lo maté», susurró Sarah. «A Thomas. Maté a un hombre. Nos protegiste. No hay vergüenza en ello. Pensé que me sentiría culpable, pero no es así. ¿Eso me hace malvada?» Joseph tomó su mano con la suya. «Te hace estar viva. Nos habría matado y luego te habría arrastrado de vuelta a una vida de dolor. Elegiste la vida sobre la muerte, la libertad sobre el cautiverio. El Gran Espíritu no castiga a quien se defiende». Afuera, la tormenta empezaba a ceder, aunque aún se oían disparos aislados y el rugido del agua. Estaban separados de los demás, atrapados hasta que bajara la crecida. «Tu gente», dijo Sarah. «Tenemos que ayudarlos. No podemos hasta que el agua baje. Son fuertes e inteligentes, la mayoría habrá llegado a salvo». Se acurrucaron al caer la noche, compartiendo calor contra el frío que siguió a la tormenta. Sarah nunca había estado tan cerca de un hombre sin miedo, pero la presencia de Joseph solo le daba consuelo. Sentía su respiración un poco agitada por el dolor y el esfuerzo. «Lo siento», dijo ella en la oscuridad. «¿Por qué? Por traer este problema. Si no me persiguieran». «No», la interrumpió con firmeza. «Tú no los hiciste crueles. Tú no los hiciste perseguir. Solo elegiste vivir libre. Las consecuencias son de ellos, no tuyas». Guardaron silencio, escuchando los últimos suspiros de la tormenta. Luego Joseph habló de nuevo, pensativo. «Cuando saqué a Winterdab de Artipi después del ataque de los soldados, ya se había ido. La sostuve mientras su espíritu partía, impotente para salvarla». Su brazo sano se tensó alrededor de Sarah. «Hoy tú me sacaste del agua. Luchaste por mi vida. Esto sana algo que creí que nunca sanaría». Sarah se volvió hacia él. «Me has salvado incontables veces, y ahora nos salvamos mutuamente. Esto es compañerismo. Esto es lo que los blancos no entienden. La fuerza compartida es fuerza duplicada». Pese a todo, la tormenta, la batalla, el destino incierto de su gente, Sarah sintió una profunda paz. Había luchado por algo precioso y había ganado. No mediante la sumisión, sino mediante la acción y la elección. «Joseph», dijo en voz baja, «¿qué pasará cuando el agua baje? Habrá otros soldados, otros Thomas Brennan. Entonces los enfrentamos juntos», pausó y añadió. «A menos que desees irte. Podrías ir al este, donde nadie te conozca. Empezar de nuevo». La sugerencia golpeó a Sarah como agua fría. «¿Irse después de todo? ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya?» «No», la palabra salió rápida, luego más suave. «Pero no te enjaularé con mi deseo. Debes elegir libremente». Sarah pensó en la vida que había dejado atrás y en la que había encontrado. «Elijo quedarme», dijo con firmeza. «Esta es mi familia ahora. Tú eres mío para proteger, como yo soy tuya para proteger. Si eso trae problemas, los enfrentamos como uno solo». En la oscuridad, sintió la sonrisa de Joseph. «Villa Cawin, mi fiera mujer águila». Permanecieron despiertos, vigilando, cuidando la herida de Joseph y compartiendo historias hasta que llegó el amanecer, dorando el cañón y revelando la devastación de la crecida. Estaban listos para enfrentar lo que los esperara abajo. Las aguas habían retrocedido, dejando restos y dolor, pero también señales de esperanza, huellas que subían por las paredes del cañón, prueba de que la mayoría había escapado. Encontraron a los demás reunidos en la meseta, contando pérdidas y atendiendo heridos. Morningstar corrió hacia ellos con lágrimas de alivio. «Creímos que estaban perdidos. Tu nueva hermana es mitad pez», bromeó Joseph con una sonrisa débil, «y mitad guerrera. Me salvó la vida 2 veces en un día». A medida que la historia se difundía, la forma en que la miraban cambió.
Ya no era la mujer blanca rescatada, era Abilla Kawin, que había demostrado su lugar con coraje y sangre. Esa noche, mientras acampaban en un lugar más seguro, Sara sostuvo la mano de Yosef mientras el hombre medicina cosía su herida. Sin jaulas, susurró. Para ninguno de los dos. Solo vínculos elegidos libremente. Él apretó su mano en respuesta. 3 lunas pasaron. El brazo de Yosef sanó, dejando solo una cicatriz. La amenaza de los soldados se desvaneció con la llegada del invierno. Sara cosía mocasines de invierno, sus manos seguras, el diseño contando historias de agua y tormenta, de huida y santuario, de vínculos elegidos. Son lo bastante finos para un regalo de boda, bromeó Morning Star. Son para Yosef, dijo Sara. Los suyos se gastaron. Claro que sí. Esa noche, Sara llevó los mocasines a Yosef. El diseño habla de elección, dijo con valentía. De caminos que se unen por voluntad, no por fuerza. Sara, dijo él con emoción, conoces mi corazón. Y yo elijo, susurró ella. Te elijo a ti. No por necesidad, sino por compañerismo. Bajo las estrellas, sellaron una promesa de todos los mañanas que enfrentarían juntos, peligrosos, inciertos, pero suyos para forjarlos con sus propias elecciones. Tus costumbres aún son nuevas, tu sanación todavía es reciente. No quiero apresurarte. Sara lo silenció al alzar la mano y tocar su rostro, devolviéndole el gesto, imitando su sujeción suave. Entonces no te apresures, pero tampoco te contengas. Muéstrame lo que significa ser deseada sin ser consumida. Enséñame esto como me has enseñado todo lo demás. A la luz de la luna, vio cómo por fin se quebraba su autocontrol. No en hambre ni exigencia, sino en algo mucho más poderoso, ternura mezclada con deseo. Protección unida a la pasión. Él bajó la frente hasta apoyarla contra la de ella. Te he amado desde que lanzaste aquella piedra a Thomas Brennan, admitió. Mujer águila feroz que lucha por lo que reclama. Y yo te he amado desde que me envolviste los pies junto al arroyo. Guerrero gentil que da sin tomar, la voz de Sara era apenas un suspiro. Pero no supe que el amor podía existir sin miedo hasta que tú me lo mostraste. Permanecieron así un largo momento, compartiendo el aliento, los corazones latiendo al mismo ritmo. Luego Yosef se apartó un poco, con los ojos serios. Si hacemos esto, si unimos nuestros caminos, debe ser a la vista de todos y con honor. Mereces una boda adecuada. Testigos de nuestra elección. Sara sonrió. Morning Star lleva semanas dando indirectas sobre los preparativos de la boda. Mi hermana ve mucho. Una sonrisa rara tocó sus labios. ¿Me permitirás cortejarte como es debido, al menos unos días? ¿Habrá más paseos de medianoche? ¿Más excusas para sentarnos cerca durante los relatos? Muchas, prometió. Y llevaré tus mocasines para que todos vean tu reclamo sobre mí. Bien, dijo Sara con firmeza, porque descubro que soy bastante posesiva con lo que elijo libremente. Él rió entonces, un sonido que ella rara vez había oído, rico y lleno de alegría. Y yo también, pero posesivo como el águila con el cielo, no para enjaular, sino para volar juntos. Regresaron al campamento tomados de la mano. Un gesto simple que decía mucho. Los guerreros asintieron con aprobación. Las mujeres sonrieron con complicidad. Morning Star incluso aplaudió con deleite. Esa noche, Sara se recostó en sus pieles de búfalo, no anhelando algo inalcanzable, sino anticipando algo que se acercaba. Afuera, podía oír la voz de Yosef entre los hombres, probablemente soportando bromas amistosas por los mocasines que llevaba. Pensó en la muchacha que había sido, aterrorizada por la sola idea del contacto de un hombre, convencida de que la intimidad significaba dolor y que el amor era solo otra palabra para posesión. Esa muchacha aún vivía dentro de ella, siempre sería parte de su historia. Pero ya no gobernaba las decisiones de Sara. Al día siguiente, Yosef probablemente llevaría un caballo a su padre.
El jefe Stoneand había asumido ese papel, sin necesitar los caballos, pero comprendiendo la importancia de la ceremonia. Habría banquete, celebración, la unión de dos caminos que ya estaban tan entrelazados que era difícil ver dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Pero esa noche, Sara guardó ese conocimiento cerca del corazón. Había elegido el amor sobre el miedo, la confianza sobre el terror. Y en algún lugar del campamento, un guerrero lakota llevaba mocasines que declaraban a todos los que sabían leer las señales: esta mujer reclama a este hombre. Este hombre atesora a esta mujer. Estos dos se eligen libremente. La luna llena bendijo el valle con luz plateada, y Sarah Bittman, Villa Kawin, comprendió por fin lo que su madre nunca había sabido, que el amor sin elección era solo otra jaula, pero el amor dado y recibido libremente era la mayor libertad de todas. El amanecer se abrió dorado sobre la pradera, pintando la hierba con tonos de ámbar y rosa. Sara estaba al borde del campamento, envuelta en la manta nupcial que la abuela de Joseph había tejido décadas atrás. La ceremonia había sido sencilla y profunda, el jefe Stoneand pronunciando palabras de unión ante el fuego sagrado, toda la banda siendo testigo de su decisión de caminar como uno solo. Ahora, mientras el campamento despertaba en la primera mañana de su vida como casados, Sara observaba el amanecer con ojos nuevos. Joseph salió del tipi, su propio hogar, levantado por la comunidad como regalo de boda, y se colocó detrás de ella, rodeándola con los brazos, envolviéndola en calor y seguridad. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó en voz baja, su aliento tibio junto a su oído. Sara se recostó contra él, maravillándose de lo natural que se sentía, solo lamentaba haber tardado tanto en llegar allí. La noche había sido una revelación, fiel a cada promesa. Joseph había sido infinitamente paciente, infinitamente gentil, allí donde ella había esperado dolor. Halló ternura donde temía exigencia. Descubrió el dar. Él había leído su cuerpo como leía las señales del camino, atento a cada respuesta, asegurando su bienestar antes de buscar su propia satisfacción. Por primera vez, Sara entendió lo que su madre nunca conoció, que la intimidad podía ser una conversación, no una conquista. Los exploradores informan que los bisontes se mueven al sur, dijo Joseph. La banda los seguirá. Eso significa dejar este valle. Entonces vamos, respondió Sara con sencillez. El hogar ya no es un lugar, es donde estemos juntos. Él la giró entre sus brazos, estudiando su rostro a la luz de la mañana. Has cambiado mucho desde la mujer asustada que encontré. No, corrigió Sara. Me he convertido en quien siempre fui bajo el miedo. No me cambiaste, Joseph. Me diste espacio para cambiarme a mí misma. Los interrumpió el llamado alegre de Morning Star. Dejen de mirar el amanecer y vengan a comer. La vida de casados no los exime del trabajo diario. Riendo, se unieron a los demás para la comida matutina. Sara se movía por las rutinas conocidas con un nuevo sentido de pertenencia. Ya no era una invitada ni una familia adoptiva, era esposa de un guerrero respetado, con su propio lugar en la intrincada red de relaciones que unía a la banda. Al prepararse el viaje, Sara trabajó junto a las otras mujeres, desmontando tipis con eficiencia aprendida. Notó que algunas de las mujeres mayores la observaban con aprobación. Esta mujer blanca que había aprendido sus costumbres, que se había probado en la inundación y en la batalla, que había hecho sonreír de nuevo a su Joseph tras su largo duelo. De verdad eres una de las nuestras ahora, dijo Mujer Concha Azul mientras trabajaban, no por sangre, sino por elección. Los lazos más fuertes son los que elegimos. La verdad de esas palabras resonó profundamente. Sara pensó en su padre, su pariente de sangre que había intentado venderla como ganado. Luego miró a estas mujeres, lakota de nacimiento, que la habían enseñado, protegido y celebrado sus triunfos. La familia, comprendió, era más que un origen compartido, eran valores compartidos, respeto mutuo, lealtad elegida. Al mediodía, la banda se puso en marcha, siguiendo los caminos antiguos que su pueblo había recorrido durante generaciones. Sara cabalgaba junto a Joseph,
ya cómoda en su propio Pouni, regalo de boda de la banda. Al coronar una colina, la vista le quitó el aliento. Una pradera infinita ondulando como un océano dorado, salpicada de flores silvestres bajo un cielo tan vasto que parecía contener la eternidad. «Es hermoso», susurró. «Esto es lo que nos quitarán», dijo Joseph, con un matiz de tristeza. «Los blancos empujan siempre hacia el oeste, reclamando tierras que no pueden poseerse, cercando lo que debería correr libre». Sara percibió la preocupación no dicha. Su vida idílica, la libertad que había encontrado, existía en una burbuja cada vez más pequeña. «Pase lo que pase», dijo con firmeza, «lo enfrentamos juntos». Él tomó su mano. «Juntos, sí». Esa tarde acamparon junto a un arroyo claro, el tipo de lugar que Joseph le había enseñado a reconocer: agua, refugio, buenas líneas de visión para la defensa. Mientras Sara ayudaba a levantar su tipi, se maravilló de lo natural que se sentía todo. Sus manos conocían el trabajo, su cuerpo se había fortalecido, su mente se había expandido para acoger nuevos idiomas, nuevas habilidades, nuevas formas de ver. Después de la cena, cuando las estrellas comenzaron a punzar el cielo oscuro, un anciano llamado Cuervo Cantor pidió historias. Uno a uno, la gente compartió relatos de cacerías y héroes, de sabiduría aprendida y lecciones enseñadas. Luego Cuervo Cantor se volvió hacia Sara. «Villa Kawin», dijo con formalidad. «Tú tienes una historia ahora. ¿La compartirás?» Sara sintió todas las miradas sobre ella. Antes, tal atención la habría hecho encogerse, intentar desaparecer. Ahora se irguió, hallando su voz. «Contaré la historia de una mujer que vivía en una jaula», comenzó, «a quien le enseñaron que los muros significaban seguridad y las cadenas, amor. Esta mujer creyó las mentiras hasta que la jaula se volvió demasiado pequeña y las cadenas demasiado pesadas, y entonces huyó. Lo contó todo, el miedo, la huida, el guerrero que le mostró que la fuerza podía ser gentil, aprender a rastrear y cazar, a raspar pieles y bordar mocasines, enfrentar la reclamación de su padre y elegir su propio camino, la inundación y la batalla, salvar y ser salvada. Esta mujer aprendió que la libertad no es solo la ausencia de cadenas», concluyó Sara. «Es la presencia de la elección. Cada día elige quedarse, aprender, amar y luchar por la vida que ha construido. Y cada día, esa elección la hace más fuerte». Siguió un silencio, luego asentimientos de aprobación y murmullos de acuerdo. Había contado bien su historia, a la manera de su tradición oral, haciéndolo personal universal. Más tarde, en la intimidad de su tipi, Joseph la abrazó. «Contaste nuestra historia de forma hermosa». «Nuestra historia no ha terminado», respondió Sara. «Apenas comienza. Entonces la escribimos juntos, día a día. Hicieron el amor despacio, aún aprendiendo los ritmos del otro, aún maravillándose de la confianza que permitía tal vulnerabilidad. Sara, que antes creía que el destino de una mujer era resistir, descubrió que podía pedir lo que quería, guiar y ser guiada, hallar alegría tanto en dar placer como en recibirlo. Después, yacieron entrelazados, escuchando los sonidos nocturnos del campamento, perros acomodándose, bebés inquietos, las voces suaves de los vigías. Sonidos de seguridad. Sonidos de hogar. Antes soñaba con escapar, murmuró Sara contra su pecho. Ahora sueño con quedarme, con hijos que corran libres por esta pradera, con envejecer a tu lado y convertirme en una de esas mujeres sabias que enseñan a bordar. Son buenos sueños, dijo Joseph, dignos de ser defendidos cuando lleguen los tiempos difíciles. ¿Llegarán? ¿Los tiempos difíciles? Sí, respondió con honestidad. El mundo blanco se acerca cada año, pero hemos sobrevivido a tiempos duros antes. Volveremos a hacerlo. Sara pensó en el camino que la había traído hasta allí, de una mujer aterrorizada que huía de un matrimonio arreglado a una esposa descansando contenta en los brazos de su marido. Cada paso había requerido valor, desde aquella huida desesperada hasta la elección diaria de intentar, aprender y confiar. Entonces los enfrentaremos como hemos enfrentado todo, dijo.
Juntos. Sin jaulas para ninguno de los dos. Solo lazos elegidos. Los brazos de Yosef se estrecharon a su alrededor. Moriré antes de permitir que alguien vuelva a enjaularte, y lucharé a tu lado para mantenernos a ambos libres. Sara prometió lo mismo. Afuera del tipi, el viento de la pradera cantaba su canción eterna. Las estrellas giraban sobre sus cabezas, las mismas que habían sido testigo de su huida desesperada y ahora velaban su hogar elegido. El mañana traería sus propios desafíos, el movimiento constante de la vida nómada, el trabajo interminable de la supervivencia, las amenazas de una nación en expansión que no comprendía ni respetaba la forma de vida indígena. Pero esta noche, Sara Bittman, Villa Cawin, mujer pluma, esposa de Yosef corriendo alce, descansaba en la certeza de un amor dado y recibido libremente. Había aprendido a rastrear y cazar, a trabajar pieles y a hablar lakota. Más importante aún, había aprendido a confiar, a elegir, a volar libre. La muchacha que había huido de Redemption cree que apenas reconocería a la mujer en que se había convertido. Aquella conocía solo el miedo y aceptaba que el matrimonio significaba posesión, que la voz de una mujer debía callar y sus deseos quedar sin nombrar. Esta mujer hablaba en consejo, montaba su pony con destreza por terrenos difíciles y podía rastrear un ciervo o defender a un ser amado con igual fiereza. Esta mujer sabía que la verdadera fuerza no residía en el dominio, sino en el compañerismo. Que el amor no era una jaula, sino alas. Cuando el sueño la venció, Sara sonrió. Mañana ella y Yosef cabalgarían juntos hacia el horizonte, siguiendo a los bisontes, sin huir de nada, persiguiendo solo la promesa de otro día vivido en libertad. Fuera lo que fuera que deparara el futuro, soldados o colonos, escasez o abundancia, lo enfrentarían como iguales, como compañeros, como dos personas que se habían elegido y que seguirían haciéndolo con cada amanecer. El viento de la pradera susurró a través de las paredes del tipi, llevando sueños de bisontes y libertad, de hijos aún no nacidos que conocerían ambos mundos, de un amor que trascendía las fronteras que otros intentaban imponer. Y en algún lugar de ese viento, Sara juró oír el grito de un águila, salvaje y libre, planeando en corrientes que ninguna jaula podría contener jamás. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde nos escuchas. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Henry del Oeste Historias y contarnos qué te pareció el viaje de Sara y Yosef. Tus pensamientos y comentarios significan mucho para nosotros.